Se encuentra en los Estados Unidos de Norteamérica, un extraordinario periodista. Me estoy refiriendo a Germán Novelli. Bienvenido, Germán, ¿cómo te va? Buenas tardes, Silvio, buenas tardes, Nico, buenas tardes a tu audiencia de la cocina de las noticias a través de Radio Continental. Muchas gracias por atendernos, Germán, siempre un placer. Bueno, en primer término, queremos consultarte a raíz de, una nueva unidad carcelaria, Alligator Alcatraz. El Alcatraz de los Caimanes significa, inaugurado por Donald Trump, este nuevo centro de detención migratoria, ¿sí? Que está ubicado en los pantanos de la Florida, ¿no es cierto? Comentanos cómo surge esta idea y cuál fue el impacto en los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, esto es bastante doloroso, sobre todo cuando escuché ayer al presidente Trump, antes de viajar a los Everglades de la Florida, dando un tutorial con el 1% de posibilidades de escapar sobre las técnicas que pudieran usar los reclusos en un intento de escape para evadir una zona que está infestada de caimanes, de cocodrilos. Sí. Eso me pareció grotesco, además de que bien ofensivo, ¿no? Porque indudablemente que la dignidad de la persona humana, independientemente del delito que haya cometido, en este caso no hablamos de delincuentes, porque el tema migratorio es una infracción administrativa. Exacto. Es decir, que violaron las leyes de inmigración. O sea, estas personas no tienen un récord, un prontuario de criminales como los que alojaban ahí en la cárcel de Alcatraz, en California. Estuvo, entre otros personajes, estuvo preso Alfonso Capone. Al Capone. Entonces, Al Capone, exacto. Naturalmente que a quien antes el presidente llamaba demoniums, refiriéndose a Ron DeSantis, gobernador de la Florida, tuvo la iniciativa de usar un santuario natural, porque es una zona protegida, para crear un recinto penitenciario a fin de alojar las personas que sean arrestadas por órdenes de deportación o por no portar documentos legales para vivir y trabajar en los Estados Unidos. La pregunta que me surge es la siguiente. Por favor, un segundo quiero interrumpirte y por favor discúlpame esta interrupción. Esta cárcel, como bien decías, es para inmigrantes ilegales. ¿La permanencia de ellos en la misma es hasta que los deporten? Sí, toda persona tiene derecho, según el statement internacional, ¿no? Toda persona tiene derecho a un proceso. Exacto. Lo que se llama el derecho procesal. En todos los campos, bien sea por faltas administrativas, como es el caso de migración, o por cualquier delito. El debido proceso es un derecho inalienable. Todos tienen derecho a ver jueces naturales. Y el ingrediente de esto es que el gobernador DeSantis está solicitando al Departamento de Justicia, cuya titular la nombra el presidente de los Estados Unidos, a que habilite como jueces de inmigración a jueces militares de la Guardia Nacional. Y el elemento de la Guardia Nacional, un poco para ilustrar a los oyentes, la Guardia Nacional son ejércitos de reserva que son convocadas por los gobernadores de estado. Y en caso de que el gobernador no la convoque, el presidente de la República, como comandante en jefe de todas las fuerzas militares, tiene la potestad también de convocarla, como pasó en California, ¿no? Ahora, imagínate tú cuánto cuesta preparar a un juez en cualquier especialidad.
un juez penal, un juez mercantil, un juez civil, etcétera. Los jueces militares tienen, como en todos los países, un código de procesamiento militar y tipifica los delitos que corresponden o hayan cometido efectivos de las Fuerzas Armadas. Ahora le vas a dar a un juez militar sin ningún tipo de preparación facultades administrativas en temas migratorios. Y naturalmente son jueces que por ser subalternos en el rango militar reciben instrucciones de sus jefes, en este caso los mandos militares, pero en el caso concreto de la Guardia Nacional, el gobernador del estado. Es decir, el gobernador se convierte no solamente en juez, sino también en parte, ¿no? Seguro. Para hacer procesos de enjuiciamiento expeditos, y como tienen la pista de aterrizaje, las personas pueden ser repatriadas inmediatamente a sus países de origen. Pero ojo, ya esa normativa cambió, porque si el país de donde son los inmigrantes no lo recibe, o no hay relaciones diplomáticas fluidas o convenios para recibir deportados, pueden ser llevados a la cárcel que tiene Nayib Bukele en El Salvador, una cárcel de extrema seguridad para delincuentes comunes y peligrosos, o pueden ser enviados a cárceles en Sudán, o arrojados en Sudán, en este caso. De tal manera que el tema es bastante álgido y humillante, porque estamos hablando de seres humanos y estamos hablando de personas que buscaron, que cometen un delito menor, si querés, ¿no es cierto? Porque son inmigrantes ilegales, no violaron, no asesinaron, claro, exactamente, una falta administrativa. Falta administrativa, claro. Que es como si tú llego a Argentina y me quedo un tiempo más porque me invitaron en Neuquén a degustar los vinos y los asados, y entonces me quedo más tiempo. Imagínense ustedes que es una falta administrativa que puede tener penalidad pecuniaria o puede tener una penalidad de prohibirme el viajar de nuevo a la Argentina, pero me meten en una cárcel de extrema peligrosidad, o me botan para el país que ellos... Eso viola la dignidad del ser humano, porque no he cometido ningún delito, simplemente he violado administrativamente, porque el tema es administrativo, un permiso de estada para la República Argentina. Ahora, de tal manera que eso lo comparas al hermoso y maravilloso bill, que es el anteproyecto de presupuesto que presentó Trump al Congreso, y que entre el muro fronterizo y sumar agentes de migración, estamos hablando de 90.000 millones de dólares. Caramba. O sea, un dinero. Bueno, los contribuyentes imagino que deben estar felices de la vida, ¿no es cierto? No, pero inclusive los contribuyentes van a ver algunos cambios. La gente que tiene ingresos de millonarios pagan menos impuestos que los que pago yo. Claro. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, mira, hay un componente allí que es bastante grave. En este país, a las personas desamparadas, a los que viven en situación de calle, ellos reciben dos cosas. Primero, reciben lo que se conoce como las estampillas de comida, es decir, un dinero con el cual tú puedes comprar únicamente alimentos para solventar la crisis, pero también recibes Medicaid. Medicaid es un programa para que las personas, porque aquí no hay tal cosa como la salud gratuita, ¿no? Como la hay en Argentina, o la hay en la mayoría de los países, sino que aquí la salud hay que pagarla. Entonces las personas que tenían ese acceso a la salud con financiamientos o subsidios del Estado, eso se acabó. Se ha terminado. Se acabó. Y tampoco las estampillas de comida. En un país que observamos cada día personas que viven en situación literalmente de calle. Ahora, imagínense ustedes en Neuquén, que en este momento están atravesando
un invierno terrible, Sí, tremendo. pero que en nada se compara a los 6 meses de invierno que tenemos, por ejemplo, aquí en Wisconsin. Imagínate tú a esos argentinos con más frío que el que están sintiendo en la actualidad, pero viviendo en la calle y sin ningún alivio de carácter de alimento o medicina. Eso es, de nuevo, es un problema de dignidad del ser humano, ¿no? Sí, es inhumano, es inhumano. Sí, realmente el espíritu que embargó a los padres fundadores de esta nación y lo que fue un sistema democrático, de libertad, de igualdad y de justicia para todos, desde la época de Abraham Lincoln, que fue el que creó el Seguro Social, se había mantenido, pero ya no se va a mantener porque indudablemente que aún con las fisuras políticas que ya se notaron, de hecho, el vicepresidente Vance, y esto también es para aclararle, el vicepresidente es el presidente del Senado y solamente acude en caso de empate para con su voto desempatar, porque el número de senadores, que no cambia, son 100 senadores, pero como estaban 50-50, Van fue y votó y entonces quedó en 51-50 y el bill pasó para su revisión en la Cámara de Representantes, lo que conocemos nosotros en América Latina como la Cámara de Diputados. Exacto. Ahora, hay un dato que no es menor, a raíz de lo que comentaste de Abraham Lincoln, ¿no es cierto? Él era republicano. Era republicano. Al igual que Donald Era Trump. republicano. Bueno, hay mucha diferencia. Bueno, aquí. No, por supuesto, pero me parecía un dato no menor para destacar. Sí. Lo que pasa es que Donald Trump es republicano ahora, cuando se postuló por primera vez candidato a la presidencia. Claro. Pero él viene de las filas demócratas. Mira. Entonces hubo una metamorfosis. Fenomenal. Claro. De sapo a batracio, no sé qué fue lo que pasó allí. Salto atrás. Te va a consultar Nicolás a continuación, Germán. Sí, Germán, hacerte la consulta. ¿Cómo está el ánimo social? Porque hay ciertas ciudades en Estados Unidos que cuentan con una comunidad tanto latina como china, como también diferentes comunidades y sobre todo con gran parte de ese electorado que por lo pronto en Nueva York, con la victoria de lo que es Mamadni, este joven político que ha ganado y que es de tinte progresista, ¿cómo se dio esa relación entre la decisión el último día de Donald Trump de fortalecer estas políticas migratorias y a su vez en una de las principales ciudades como es Nueva York gana un progresista con ideas totalmente opuestas? Bueno, en el caso de Nueva York, más que un progresista, ¿no? Porque tú, Silvio y yo somos progresistas en cuanto a que tenemos sensibilidad social. En el caso de Namani no es progresista, es izquierdista radical. Es comunista, es un comunista elevado a la enésima potencia. Acá dice socialista democrático. Eso es fundamentalista, que también se radicaliza, ¿no? Seguro. Porque y no es porque sea de origen musulmán, sino simplemente es de un ala bastante radical en el mundo islámico. ¿Qué es lo que está pasando? Es que los pueblos desafortunadamente no aprenden de sus lecciones, porque pasamos de un extremo al otro extremo y pensando en el juego de Monopolio sin pasar por Go, pagar la multa ni ir a la cárcel. Y eso es sumamente preocupante. Sí, porque estamos hablando de Nueva York, que Nueva York no es solamente un centro de una altísima inmigración. En el pasado fuimos nosotros los italianos los que fuimos a Nueva York, pero también hubo irlandeses, sí. Y también la migración asiática. Ahora pues hay un incremento y los votos y los que sacó el abanderado demócrata en Nueva York nos da pie de que también hay una altísima población, no solamente musulmana, eso sería lo de menos. Yo creo en la libertad de religión,
es que está dando un gran viraje a la extrema izquierda. Ujú. Y todo esto ocurre en algo que es preocupante, porque es que el check and balance, o sea, el equilibrio de poderes, no solamente se mide con los controles que los poderes del país están divididos para hacer un control, sino que en este momento el Partido Demócrata está viviendo la peor crisis de su historia, porque se quedó sin líderes prominentes, se quedó sin discurso, y es allí donde surgen elementos que pueden ser peligrosos para el sistema. Basta mirar a los lados de Argentina, basta mirar a un Evo Morales y compañía, Bueno. a un Correa y compañía, A un Maduro, Petro y compañía, claro. a un Chávez primero que Maduro, que se quedaron Sí. los partidos del equilibrio, los socialdemócratas, la misma izquierda Claro. progresista, ahí se los llamaría, y surgieron estos líderes anti todo. Mira. Y eso, y lo mismo pasó aquí en ese país, Ujú. con características de derecha, pero un hombre absoluto, más que republicano, yo creo que él es monárquico, ¿no? Ujú. En Y el Germán, término estricto de la palabra. bien, Sí. y Germán, consultarte esto, ¿cómo se encuentra el ámbito social? Digo, se han desarrollado protestas por las comunidades que se Mira, manejan en Los Ángeles, California, Nueva York también, bueno, la parte de como en Boston. este momento, Ujú. como en estos momentos la llamarada está encendida Sí. con el tema de migración, yo creo que la gente todavía, y además la temporada de impuestos y beneficios caducó el pasado 15 de abril, todavía la gente no ha tenido la oportunidad de digerir, pero ver en su cheque reflejado y en sus beneficios las consecuencias demoledoras que va a tener para esto. Pero a nivel de índices económicos, déjame decirte, y ya estos son datos... Bueno, hay un problemón, ¿eh? precisos. Un problemón en el sector 40, privado, ¿eh? Pero fíjate, el 40% de la migración turística, Sí. no estoy hablando de inmigración económica para establecerse, turístico, gente que venía a Nueva York o venía al área de la Florida, se ha desplomado en el 40%. Tengo, inclusive, aquí se hacen congresos médicos, Ujú. que vienen médicos de todo el mundo, científicos, y ya cuando la sede de esos congresos es Estados Unidos, ya se niegan a asistir, porque, fíjate, una señora profesora alemana, Ujú. no solamente que la deportaron, sino que le metieron 2 semanas presa. Ah, claro. Claro, por supuesto. Todo un O tema. sea, Sí, sí, sí. Una cortina de Entonces, hierro. mucho de ese turismo que no quiere, y yo tampoco quisiera, venir a Estados Unidos para ser maltratado, pues prefieren no asistir. Y esa es plata que deja de entrar. Ahora, Y por otro lado, sí, perdóname, sí, continúa. a nivel de empleo, o sea, con la cuestión migratoria, Sí. ¿quiénes crees tú que recogen las cosechas en California, ordeñan las vacas en Wisconsin? Los inmigrantes. Siembran hortalizas? Claro, por Los supuesto. inmigrantes que, Ujú. bueno, pero ahora ¿Quiénes limpian los gobierno tiene baños? miedo y Claro. se van a perder cosechas. Ujú. ¿Quiénes tú crees que limpian los hoteles? Claro. Inmigrantes. ¿Quiénes son los que están en las cocinas, aún en esos restaurantes pipirisnay de alta factura? Tú entras a la cocina y lo que ves y te lo cuento como una anécdota, ¿no? Hace poco fui a comer en un restaurante que hacen un show asiático, Benihana, no sé si en Argentina tienen esa franquicia, No por y ahora. el chef con figura bastante asiática, y yo le pregunté que de qué parte de Japón era, y él me dijo, no, yo soy de Oaxaca. Bueno, Oaxaca. está bien. Claro. Entonces, los que están en la cocina, los que son en algunos casos invisibles, también son inmigrantes. Y ahora, después de esta andanada de que él dice, bueno, vamos a revisar el caso de los jornaleros, el caso de la industria de hoteles y restaurantes, pero mientras tanto están abriendo una cárcel con el nombre de Alcatraz, que es un nombre emblemático en la historia
de los Estados Unidos para los peores criminales, para alojar personas que cometieron una falta. Seguro. Y eso sin contar los 36.000 billones de dólares que se tiene que elevar el techo de la deuda. De tal manera que vienen tiempos bien oscuros para la economía y sobre todo para el modelo de vida. Yo he conversado con algunos amigos que como yo estamos en el proceso ya de retiro y mucha gente está acariciando la idea de emigrar a otras partes, claro, porque realmente lo que pagan de pensión por el seguro social o las pensiones o los planes de retiro privados que cada quien puede tener, están pensando irse a otro país, pues. Claro. Ahora, volviendo al tema del empleo, ¿sí? Entiendo, corregime si me equivoco, que se perdieron 33.000 empleos en los Estados Unidos en el mes de junio. ¿Esto es así? ¿Vos podés confirmar este dato? No, claro. Y se van, porque es que fíjate lo siguiente, el tema de los aranceles fue una herida mortal en la yugular de la economía. Porque si tú quieres productos americanos en los relojes, en los automóviles, en los equipos, montar esa infraestructura no se monta en 6 meses. Claro. Eso lleva su tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas empresas, por ejemplo, la empresa automotriz depende del Tratado de Libre Comercio Canadá, México, Estados Unidos. Entonces, hacer esos componentes no son de nada. Entonces, si no hay producción, no necesito mano de obra. Y entonces te quedas cesante. Claro, el problema de quedarte cesante es que el cheque de desempleo, que es el cheque que te pagan del Seguro Social, mientras tú tienes otro empleo, eso también va a ser recortado. Bien, ahora comentanos. Y es algo espantoso para la economía. Sí, espantoso. Lamentablemente sí. Si Trump continúa obviamente con estas políticas que la verdad que no veo en torno a, digamos, su mirada, su visión y su ideología, modificarla. Ahora, ¿nos podés comentar cómo se generó la gresca entre Donald Trump y Elon Musk? Bueno, básicamente Elon Musk era mucho más radical con el tema de Doge. Sí. O sea, los recortes que él exactamente. Anunció, y el recorte de Elon Musk incluía un presupuesto con más recortes. Y él, cuando vio el gasto público que se incrementó, el déficit fiscal que se incrementó y el techo de la deuda que va a tener que elevarse, él rompió palitos. Y hasta ayer el presidente, inclusive le preguntaron si acariciaba la posibilidad de quitarle la naturalización. Sí. Que ese es otro tema a Elon Musk, y deportarlo a Sudáfrica. Sí, exactamente. Pues él está diciendo que el monstruo se lo va a comer. O sea, como nos decían a nosotros cuando éramos niños, claro, el coco se lo va a comer. Y ese es otro tema peligroso, porque con esa decisión de revisar los casos de ciudadanos por naturalización, está creando lo que nunca existía, es decir, ciudadanos americanos de primera y ciudadanos americanos de segunda. Porque además son trámites civiles. Y porque como no es un delito penal, es un caso civil, es mucho más fácil. Porque en un caso civil, el Estado no tiene por qué proveerte abogado. Y los casos civiles pueden dirimirse sin derecho inclusive a la defensa, simplemente por una decisión de un juez. Y te quitan la ciudadanía. Entonces eso va a mantener, eso es una amenaza directa a los inmigrantes que, como yo, nos hemos hecho ciudadanos americanos, por ejemplo. Sí, y así como yo, hay millones de países. Entonces, el clima está enrarecido. ¿Y cuándo va a parar esto? Mira, algunos hablan de que cuando lleguen las elecciones de medio término. Otros, lo que pasó en el Senado, donde 3 senadores republicanos
saltaron la talanquera porque no estaban de acuerdo con el bill más hermoso de la historia, y se aplegaron con los demócratas. Por eso fue que fue necesario que el vicepresidente Vance fuera a la sesión del Senado. Muchos aspiran que estas fisuras se concreticen con las elecciones de medio término, porque el Partido Republicano puede salir con las tablas en la cabeza y perder la mayoría relativa, que no es una mayoría holgada en ambas cámaras. Lo que estás queriendo representar es que, si yo mal no entiendo, ¿hay una escisión dentro del Partido Republicano? ¿Hay una implosión? Sí. Hay una implosión que se va a radicalizar, ya lo vimos en el Senado. En el Senado es más visible, porque como son 100 senadores, claro, 13 exacto. pasaron a la bancada demócrata y igualó a 50 de lado y lado, y por eso fue que fue necesario para el desempate el voto del vicepresidente Vance, que solamente asiste en esos casos. Yo creo que si los demócratas comienzan a pensar en un plan de país y empiezan a lanzar propuestas concretas de cambio, las cosas se les pueden dificultar, porque en un año en este país hay elecciones, claro, para renovar parte del Senado y parte de la Cámara de Representantes. Y la otra cosa, Silvio, Nico, es que a Trump, en términos reales, no le importa nada, porque él no puede aspirar a una reelección. Claro, exactamente. Entonces, y la otra cosa es que ha incurrido en cosas graves, ¿no? Y estoy completamente seguro, y no soy pitonizo, que él, antes de salir de la Casa Blanca, él se va a indultar para evitar inclusive los cargos que ya tiene, por cierto, que lo podrían poner en la cárcel. Él se va a indultar de todo y va a salir como un alga de muchachito recién salido de los cuidados maternos del hospital. Es raro, este país se está poniendo literalmente muy raro. Creo que, y esto es muy peligroso, porque Estados Unidos tiene por historia un papel protagónico en la historia de los pueblos. Y hoy lucimos debilitados. En 2 semanas acabó la guerra de Ucrania y todavía están estallando drones y matando ucranianos. En fin, el mundo está bastante convulsionado. El hombre que no cree en la guerra, pero ya vimos lo que pasó y lo que sigue pasando en el Medio Oriente, que también es una guerra peligrosa. Ya Estados Unidos bombardeó Irán, que por cierto... 3 centrales nucleares donde estaban generando nada más ni nada menos que bombas atómicas, ¿no es cierto?, a través del enriquecimiento de uranio. Y aquí tenemos que ser claros, porque es que la política y la política internacional no se trata de jugar carritos, como cuando éramos muchachitos que jugábamos carritos, no. Exacto. Creo que Estados Unidos debía hacerlo. Debía hacerlo porque esa posición ambigua del pasado, que sí, pero que no, que vamos a negociar. Yo creo que Irán entendió el poderío militar de los Estados Unidos y de lo que Estados Unidos es capaz. Es decir, puso orden en esa parte, ¿no? Y ellos amenazaron con bombardear y que iba a estremecerse el mundo. Pues no se estremeció, porque si ellos disparaban o contraatacaban, entonces se iba a armar el parampampam, porque realmente Estados Unidos no iba a aceptar ningún ataque sin ningún tipo de consecuencia. Y si Netanyahu estuvo a punto de borrarlos del mapa, imagínate tú, toda Europa y Estados Unidos a la cabeza acaban con Irán en 24 horas, aunque el mundo va a quedar en llamas, ¿no? Germán, te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado, siempre es un placer enorme escucharte. Yo lo que creo es que lo que pasa con los Estados Unidos o en los Estados Unidos de Norteamérica, sí. Ya para concluir, yo creo que es bueno recordar el Papa argentino, Francisco. Francisco, cuando fue elevado a la condición
de sucesor de la cátedra de San Pedro, él dijo estas palabras: recen por mí. Creo que, parafraseando a Francisco, es hora de rezar por Estados Unidos y que Dios nos agarre confesado. Bien. Gracias, Germán, muy amable, ¿eh? Fuerte abrazo. Un abrazo para ustedes, buenas noches. Hasta luego, muchas gracias. Lo escuchabas al gran Germán Novelli, periodista radicado en los Estados Unidos de Norteamérica.